Vamos a continuar con el estudio del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, versículo 14. Estamos empezando a ver el ministerio de Jesús en Galilea. Y dice, Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la región. Iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Nuevamente vemos que Jesús es empujado por el Espíritu Santo. La primera vez que vimos que el Espíritu lo empujó a Jesús fue después de su bautismo para ir al desierto. Fue empujado por el Espíritu al desierto. Y ahora vemos que nuevamente Jesús es empujado por el Espíritu y esta vez para volver a Galilea. Y nos dice que su fama se extendió por toda la región porque él iba enseñando en sus sinagogas y era alabado por todos. El día sábado, los días sábados son sagrados para los judíos, y el día sábado empieza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Ese es un día judío. Entonces, vemos que Jesús ahora va a ir enseñando en la sinagoga y dice el versículo 16, vino a Nazaret, donde se había criado, entró según su costumbre en la sinagoga el día sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito, el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Este pasaje que es tomado del capítulo 61 del libro de Isaías nos muestra uno de los hechos más revolucionarios del Nuevo Testamento, porque nos muestra un Jesús liberador. Dice, el Señor me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. No se refería solamente a los pobres económicamente, sino a los pobres de espíritu, a los pobres, a los que necesitaban conocer esa buena nueva, esa buena noticia que traía el Señor. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a esos que estaban sojuzgados por los espíritus del mal, que estaban sojuzgados por el mal. A ellos vino a traerles la liberación, devolver la vista a los ciegos, no solo a los ciegos físicamente, sino a aquellos que hasta ahora no habían visto lo que iba a ser o lo que sería la salvación de todos, dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Ese es el mensaje que Jesús les dio ese día en la sinagoga, ese sábado. Y dice, enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Y comenzó pues a decirles, esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿acaso no es este el hijo de José? Él les dijo, seguramente me van a decir el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió, en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Todo esto ocurre después de que Jesús tuvo su homilía, se sentó después de enrollar el volumen y entregarlo al ministro y empezó a decirles, esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Ese fue el inicio de la homilía
que debió haber sido también muy bella, dicha por Jesús a raíz de este párrafo que había leído. Y todos, dice, daban de testimonio de él. Jesús con ese párrafo leído y seguramente con su homilía, les mostró cuál era su misión en la tierra. Y es por eso que la gente tiene un cambio frente a lo que dicen que se admiraban de él, todos se admiraban de él. Era alabado por todos, nos dice el versículo 15, pero aquí la gente empieza a dudar y dice, ¿cómo? Si este es el hijo de José, todos lo conocemos. Y Jesús les dice, en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su tierra, porque ahí no pudo Jesús hacer los mismos milagros que había hecho en Cafarnaúm, y eso era por la falta de fe de la gente. No era porque él no quiso, era porque la gente no quería aceptarlo, no se convencía pese a lo que habían visto, y es por eso que le dicen, todo lo que has hecho en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y esa resistencia de la gente hizo que Jesús no hiciera todos los milagros que había hecho antes. Hizo algunos, eso nos dice la palabra. Y sigue en el versículo 25 y continúa lo que Jesús les estaba diciendo. Les digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en todo el país. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Jesús es rechazado por la gente. Y después el versículo 22 parece haber un salto hasta otra visita de Jesús. Son dos relatos de dos visitas de Jesús al templo, una al principio de su ministerio y otra al final en uno solo, porque hay un cambio total en la reacción del pueblo. Vamos a ver el versículo 28, cómo la gente se puso dispuesta a despeñarle a Jesús por todo lo que había dicho. Y es que lo que había dicho Jesús, que viene del primer libro de Reyes en el capítulo 17, este relato de la sequía que hubo y de que Elías no fue mandado al pueblo que era de Dios, al pueblo de Israel. Eso nos dice, muchas viudas habían en Israel, pero Elías fue mandado a esta viuda de Sarepta, en Sidón, una pagana. Elías fue enviado a una pagana. Y también dice que habían leprosos en Israel en tiempos de Eliseo, pero ninguno fue purificado sino Naamán, que era sirio, también otro pagano. Al oír todas estas cosas, después de haberle dicho, haz los milagros que has hecho en Cafarnaúm, Jesús les dijo todo esto. Y les dijo, así como Elías fue enviado a una mujer pagana y Eliseo fue mandado a purificar a un pagano, a un sirio, también yo estoy aquí. Ustedes no me aceptan como no aceptaron a ellos, pero yo estoy aquí y estoy entre ustedes. Y lo que no estoy haciendo aquí en mi tierra, lo hago en otros lugares, porque ahí es donde he encontrado la fe de la gente, la esperanza de la salvación. Todo esto nos muestra cómo Jesús fue de principio
rechazado, rechazado por su propio pueblo. Y este versículo, en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su patria, con palabras algo diferentes, pero está en los 4 evangelios. Y con esto de Elías, estos relatos, estas referencias a Elías y a Eliseo, son los ejemplos que pone Jesús, como decirles a los nazarenos, ustedes no son los mejores, hay otros antes que ustedes, porque ustedes no creen, hay otros que sí creen, que no son los que me han visto crecer, pero esos creen por todo lo que yo hago. Eso es lo que Jesús les quiso decir a los nazarenos, a sus compatriotas. Y sigue. Bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, otra vez. Aquí le reclamaron por lo que hizo en Cafarnaúm. Y ahora, después de todo este discurso, vuelve a bajar a Cafarnaúm. Y dice, y los sábados les enseñaba, y quedaban asombrados de su doctrina porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía espíritu de un demonio inmundo, y se puso a gritar a grandes voces, «Ah, ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios». Jesús entonces le conminó diciendo, «Cállate y sal de él». Y el demonio, arrojándole en medio, salió de él sin hacerle ningún daño. Quedaron todos pasmados y se decían unos a otros, «¿Qué palabra esta? Manda con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen». Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Este pasaje nos muestra otra vez a Jesús curando en sábado en la sinagoga. Son los puntos de controversia que utilizan los fariseos y los escribas y los sumos sacerdotes para poder acusar a Jesús de estar faltando a la ley. Y eso ya lo hemos visto antes y lo vamos a seguir viendo muchas veces. Pero aquí vemos cómo el Señor libera a un hombre que estaba poseído por un espíritu. Seguramente que Jesús ya le ordenó al demonio que salga. Y él le dice, has venido a destruir. ¿Qué tenemos nosotros contigo para que nos quieras echar? ¿Qué tenemos con nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. No nos olvidemos, hermanos, que quien más cree es precisamente el enemigo porque lo conoce y como aquí dice, lo reconoce como el Hijo de Dios, como el Santo de Dios, como Dios mismo. Y por eso es que el demonio le dice, ¿has venido a destruirnos? ¿Qué tenemos contigo? Pero Jesús le ordena y le dice, cállate y sal de él. Eso nos muestra una vez más que con el enemigo no se dialoga. Con el enemigo no se dialoga. Al mal hay que echarlo sin discutir con él. Y no me estoy refiriendo solamente a una liberación, ni a un exorcismo, obviamente, no. Me estoy refiriendo a todo lo que significa el mal que habita en nosotros. Muchas veces nosotros nos damos cuenta que algo está mal en nosotros y queremos sentirnos libres y le pedimos al Señor que nos ayude a echar ese mal que hay en nosotros, a sacarlo de nosotros.
Y cuando por fin decidimos y decimos, sí, estoy libre, viene el enemigo y nos vuelve a tentar y nos muestra nuestra debilidad y nos hace dudar y a veces nos ponemos a pensar y decir, bueno, quizá no está tan mal lo que he hecho. Y eso no es lo que el Señor quiere. Eso es dialogar con el mal. Eso es dialogar con el mal que existe en nosotros. Es tratar de justificar nuestras malas acciones, nuestra mala forma de obrar. Y eso es lo que tenemos que evitar para poder echar al mal que hay en nosotros. Todas las acciones malas que tenemos. Eso es lo que tenemos que hacer. No dialogar, no tratar de justificar nuestras malas acciones. Es echarlas, es apartarlas de nuestra vida. No va a ser fácil. No va a ser fácil si queremos hacerlo solos. Pero con la ayuda del Señor y pidiéndole siempre que su Espíritu esté con nosotros, vamos a hacer que ese Espíritu que el Señor nos da, porque Él nos lo ha prometido, y toda promesa que hace el Señor la cumple. Ese Espíritu que Él nos manda es el que nos da la fuerza para vencer el mal. Ahora, si hablamos de una liberación, por ejemplo, obviamente la persona, el sacerdote o la persona laica que está liberando no se va a poder poner a dialogar con el enemigo. Es darle una orden. Sales en el nombre de Jesús. No somos nosotros los que liberamos, es el Señor el que libera. Nosotros no podemos darle una orden, no podemos decir yo te ordeno que hagas algo. Yo decreto, que es una palabra que está muy de moda, yo decreto sanidad, yo decreto libertad. No es así. No es así, hermanos, porque nosotros no somos nadie para poder decretar algo, para poder ordenar algo. Yo te ordeno que hagas, yo te ordeno que salgas. No. Es el Señor el que ordena, es el Señor el que hace, es el Señor el que obra, no nosotros. Porque Él lo hace no para probar que es Dios, Él no necesita probar que es Dios. Él hace las cosas porque es Dios y porque nos ama y porque nos quiere libres, nos quiere sanos, nos quiere santos. Por eso es que el Señor hace su obra. Y esa obra es para honra y gloria de Dios, de nadie más, solo de Dios. Y vamos a continuar con el versículo 38. En saliendo de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, conminó a la fiebre, y la fiebre la dejó. Ella, levantándose al punto, se puso a servirles. Jesús ya había conocido a Simón en la sinagoga de Cafarnaúm, pero todavía no era su discípulo. Pero ya fueron amigos, y es por eso que Simón lo lleva a su casa a Jesús. Y vamos a ver que muchas veces Jesús vuelve a la casa y dicen, vuelve a la casa y se nota que es a la casa de Simón. Y ahí estaba la suegra con mucha fiebre, pero Jesús, con mucho cariño, le sana, le quita la fiebre y ella levantándose se puso a servirlos. A la puesta del sol, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias se los llevaban, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los curaba. Salían también demonios de muchos gritando y diciendo, Tú eres el Hijo de Dios. Pero él les conminaba
y no les permitía hablar porque sabían que Él era el Cristo. Seguimos viendo cómo Jesús curaba y liberaba, hacer el bien y luchar contra el mal. Y seguimos versículo 42. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar solitario. La gente le andaba buscando y llegando hasta él, trataban de retenerle para que no les dejara. Pero él les dijo, también a otras ciudades tengo que anunciar la buena nueva del reino, porque a esto he sido enviado. E iba predicando por las sinagogas de Judea. Claro, la gente de Cafarnaúm, que había visto toda la obra de Jesús, había escuchado sus palabras y había visto los milagros que había hecho, sanando y liberando a las personas, no querían que se vaya. Es natural, no querían que se vaya. Si alguien va haciendo el bien junto a nosotros, nosotros no vamos a querer que nos deje, no vamos a querer que se vaya a otra parte, ¿verdad? Y eso es lo que les dice Jesús. Pero les dice, también a otras ciudades tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Jesús les muestra cuál había sido la misión a la que él había sido enviado. E iba predicando por las sinagogas de Judea. Y todo esto que hemos visto, es el inicio del ministerio de Jesús en Galilea. Vamos a quedarnos ahí y vamos a continuar después con el capítulo 5.